ustedes hacen una disección y tienen un animal el decúbito lateral y hacen la disección de cuello, el primer vaso que ustedes van a encontrar va a ser la vena yugular externa. Cuidado. Y en profundidad, si ustedes levantan la yugular externa, van a encontrar la arteria carótida. Ahora, ustedes ya vieron también la diferencia entre una vena y una arteria. Por lo tanto, si ustedes tienen en su mesa la vena yugular externa y la carótida interna, o la carótida común en este caso, ¿cuál sería la diferencia visual y al tacto de esos dos vasos? La rigidez, la estructura. La arteria es mucho más resistente, es una estructura elástica, ¿cierto? Mucho más firme. Y la vena no. Triste, caída, ¿cierto? Blanduche. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Ahora, mira lo que pasa acá. Hay una cosa que es súper importante, chicos, que tienen que tener claro. Vamos a tener, dijimos acá, una arteria intercostal suprema, ¿cierto? Que obviamente también va a tener su zona de irrigación. Pero fíjate lo que pasa aquí. Vamos a tener este vaso sanguíneo que aparece aquí, mira. Que es la vena ácigos. La vena ácigos es una vena que trabaja de un punto de vista más hacia dorsal, ¿ya? Va a drenar, ¿cierto?, la zona de la musculatura dorsal del cuerpo, y que vamos a tener dos vasos sanguíneos, una ácigo derecha y una ácigo izquierda. Y ojo, son vasos de drenaje, no es un vaso de irrigación directa, es un vaso de drenaje. Y esta vena ácigos, ¿cierto?, va a desembocar ¿dónde? ¿Dónde cae? En la cava. Desemboca directo en la cava. ¿Cava craneal o cava caudal? ¿Cráneo? Caudal. Cava caudal. ¿Ya? Ahora, estas venas ácidos, ¿qué es lo que van a drenar, valga la redundancia? Toda la zona espinal, toda la zona dorsolumbar, ¿cierto?, del cuerpo, que no tiene relación con el drenaje de la cava caudal. Trabajan de forma diferente. ¿Ya? En este caso, la vena cava caudal va a tener otra, pensémoslo como una carretera, ¿cierto? Yo se lo acabo de explicar de esa manera. Una carretera principal, un tronco central de irrigación, ¿cierto?, que dijimos que era la arteria aorta, ¿ya? Pero, vamos a pensar que este mismo esquema, ¿cierto? Pero, ahora veamos el sistema de drenaje, ¿ya? Esto era la aorta, ¿cierto?, como irrigación. Pero vamos a tener también, en paralelo, ¿cierto?, una vena cava, ya sea craneal o caudal. Pero acá, en este caso, la vena ácigos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a complementarse con la vena cava y va a suministrar esa sangre desoxigenada de la zona lumbar del cuerpo. Toda la zona lumbar, completa. Dorsal, estamos hablando tóraco lumbar, o sea, toda la zona baja, depende de baja o alta, pero veámoslo de esa manera, ¿cierto? Que es toda esa zona intercostal, ¿cierto?, más los músculos epiaxiales y toda la zona, ¿cierto?, de ahí. Ahora, toda esa sangre va a desembocar en la vena cava y después ese flujo va a llegar ¿hacia dónde? Todo ese flujo sanguíneo desoxigenado, ¿hacia dónde llega? Si ven el corazón, ¿hacia dónde va a llegar? Si estamos hablando de las cavas, ¿dónde llega esa sangre? Ya, al atrio derecho, para pasar al ventrículo derecho y de ahí por el tronco pulmonar hacia pulmón. ¿Está? Cuidado, no se olviden de las ácidos, que son importantes. Ahora, ¿por qué es importante? Porque cuando ustedes ven esta vista, ¿cierto?, esquemática, están viendo desde arriba una vista dorsal del corazón, desde la zona específicamente de la base de él, se van a encontrar con dos vías, lo que está apuntando hacia craneal y lo que está apuntando hacia caudal, ¿cierto? Esto es derecho y esto es izquierdo. Por lo tanto, tú te vas a dar cuenta que esta zona que está acá es la cava caudal, ¿cierto? Y esto que está acá es la cava craneal. Y va a ir acompañada, esta cava craneal va a ir acompañada del tronco veracrocefálico. Ahí tiene su satélite, ¿ya? Pero después esta vena cava va a tener distintas zonas de desglose, ¿cierto? Estamos claros con eso. Y de aquí, obviamente, dependiendo de la especie, ¿cierto?, van a comenzar a salir los distintos vasos sanguíneos, ¿ya? Siempre asociados primeramente a la subclavia izquierda o derecha. Ahora, hacia caudal vamos a tener claramente la arteria aorta como zona principal y el tronco pulmonar. ¿Y por qué el tronco pulmonar está esquematizado con rojo y no con azul? ¿Por qué? ¿Por qué será
esquematizada, el tronco pulmonar ser esquematizado como rojo y no como azul. Si lo que transporta el tronco pulmonar es sangre desoxigenada y no oxigenada. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Porque es una arteria. ¿Es una? Arteria. Una arteria. ¿Ya? Porque va asociado a las arterias pulmonares. ¿Ya? Entonces por eso se esquematiza de esa manera. ¿Ya? Entonces en esta zona, ¿cierto? Izquierda, vamos a tener la arteria aorta transportando sangre oxigenada y el tronco pulmonar, ¿cierto? En este caso va transportando sangre desoxigenada pero por medio de sus arterias pulmonares. ¿Ya? Por eso se ve de esa manera. Y todos esos puntitos azules que ustedes ven ahí, o líneas azules, son las venas pulmonares trayendo sangre de qué característica. Desoxigenada. Porque estas están llegando o están saliendo. Estas de acá. Esas de ahí. Llegando. Están llegando. ¿Y por qué están azules entonces si están llegando? Porque son venas. ¿Ya? Entonces la vena pulmonar está llegando al atrio izquierdo con sangre oxigenada. ¿Desde dónde? Del pulmón. Vamos que se puede. Ya. Dime. O sea, básicamente. O sea, no. A ver, lo que pasa es que entendemos que la sangre oxigenada se esquematiza y se explica siempre así. ¿Ya? Que las arterias son rojas, que las venas son azules. Es un tema netamente esquemático. ¿Ya? Y se entiende que la arteria lleva sangre oxigenada. Por eso es rojita. ¿Sí? Por eso el oxígeno le da ese color rojo intenso, digámoslo, a la arteria, o sea, a la sangre. Pero la vena, ¿cierto?, lleva sangre sin oxígeno y por eso la sangre es más oscura. No es que sea azul, sino que sea más oscura. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se esquematiza el tronco pulmonar con rojo? Para poder entender o dar a entender que está llevando sangre, pero en base a sus vasos arteriales. Por eso se trata de poner en un símil a la arteria aorta, independiente que una lleve con oxígeno y otra sin oxígeno. Es única y exclusivamente porque es arteria. Es porque es arteria, nada más que por eso. Claro, aquí sale sangre del corazón, del tronco pulmonar, pero sale sangre desoxigenada. ¿Ya? Y acá está llegando sangre oxigenada, ¿cierto? Aquí. Porque obviamente pasó por pulmón y todo. ¿Ya? Acá es lo mismo, solamente que aquí lo que está mostrando, y esto es de perro, aquí estamos mostrando la arteria subclaviana izquierda, ¿cierto? Cómo va discurriendo, y ojo lo que pasa con el tronco brachiocefálico y la bifurcación hacia craneal, en este caso de las carotidas comunes. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, es bien importante, y miren quién aparece ahí. ¿Dónde está la ácido derecho? ¿Ya? Y la ácido izquierda sale del seno coronario. Y el seno coronario es la principal zona de irrigación de la arteria coronaria. ¿Ya? Y aquí viene la pregunta para ustedes. Una pregunta de aplicación. Si yo les digo, miren, piensen. Si el seno coronario es el principal vaso, principal zona de drenaje sanguíneo del corazón, ¿dónde está ese seno coronario? ¿En qué parte del corazón? ¿O en qué cámaras está ese corazón? Está en el surco coronario, estamos de acuerdo. Pero estoy hablando del seno coronario. Estoy hablando del seno coronario. O sea, está el corazón, ¿cierto? Ahí, y ahí está el surco coronario. Estos ventrículos izquierdo, ventrículo derecho, atrio izquierdo, atrio derecho. Y ya sabemos que acá, en esta zona, va a ir discurriendo la carótida, ¿cierto? O sea, perdón, las coronarias, ¿cierto? Con las circunflejas en cada uno de los lados, y aquí va a ir discurriendo paraconal, y del otro lado, subsinoso. Pero ahora yo les pregunto, ¿dónde está el vaso de drenaje? Porque vamos a tener también una vena paraconal y una vena subsinosa. Pero yo les hablo de un seno coronario, que es el principal zona de drenaje sanguíneo, porque ese drenaje sale de alguna parte, o llega a alguna parte en realidad. Porque las coronarias, en este caso, salen de la aorta ascendente, ¿cierto? ¿De ahí salen? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Tengo la aorta ascendente, y de la aorta ascendente salen
los dos vasos sanguíneos, ¿ya? Son las coronarias. Pero el seno coronario, ¿dónde llega? ¿Dónde debería llegar si es un vaso de drenaje? Esa es la pregunta. ¿Dónde debería estar llegando ese vaso coronario? ¿Dónde? Al atrio derecho. Debería estar llegando al atrio derecho, porque es una zona de drenaje, está llevando sangre desoxigenada, está limpiando las arterias coronarias. Entonces, si está limpiando las arterias coronarias, le está sacando, obviamente está limpiando, ¿cierto? Esa sangre que va discurriendo por acá, la está limpiando, pero esa sangre tiene que volver a oxigenarse. Entonces, se tiene que juntar con las que trae tiene que limpiar esa sangre que viene en esta zona, ¿cierto? Pero tiene que estar asociado a otro vaso sanguíneo que ya sabemos cuál es, ¿cierto? Que son las cavas, ¿cierto? Y es por eso que en esta zona, entre el atrio derecho y el ventrículo derecho, sale, ¿quién? La vena ácigos izquierda, ¿ya? Y la vena ácigos derecha la vena ácigos derecha sale, mira dónde está la parte dorsal, específicamente entre la cava craneal y la cava caudal, por dorsal. Pero la izquierda nace específicamente en la zona del seno coronario a nivel del atrio derecho, ¿ya? Y ahí tú vas a tener los dos grandes vasos ácigos, ¿cierto? Que son súper importantes. Son súper importantes. Muy importantes. Extremadamente. Con exceso de importancia. ¿Ya? Bueno, acá es lo mismo, ¿cierto? Se va repitiendo, pero mira, acá, ¿qué es lo importante de esta zona? Que nosotros vamos a ver que este mismo vaso sanguíneo, ¿cierto? Aquí tengo el arco, ¿cierto? Y vamos a comenzar la irrigación, ¿cierto? ¿Con qué vaso sanguíneo será este? ¿Cierto? Tráquea, esófago, ¿qué vaso será este? Que salió directamente desde acá. Salieron dos vasos sanguíneos, no es la subclavia, ¿cierto? Porque está el tronco brachiocefálico, ¿cierto? Pero ¿qué sale aquí? Que va hacia cuello y cabeza, las carótidas comunes, derecha e izquierda. Después, esas arterias carótidas, ¿cierto? Que ustedes van viendo ahí, van emitiendo ramas, ¿cierto? De irrigación hacia la zona de la tráquea, hacia la zona del cuello y el esófago, ¿ya? Como vasos pequeños, complementarios, ¿ya? Y aquí es donde comienza el problema, que lo vamos a ver después del break, ¿cierto? Para que no nos enredemos ahora, que es cuando vamos a tener la irrigación o la separación, ¿cierto? De la carótida interna, la carótida común en una carótida interna y una carótida externa, ¿ya? Y ahí es donde ya se nos pone más difícil la cosa, ¿ya? Pero por ahora lo vamos a dejar. ¿Qué estructura deberíamos tener acá? ¿Cierto? Tráquea, esófago, ¿qué tengo acá? La laringe. Mira, la laringe va a tener irrigación propia, ¿cierto? Una irrigación importante, que la vamos a ver de ahí también. Y obviamente aquí tenemos unos grupos musculares igual bastante amplios, que obviamente también hay que considerar. Ahora, irrigación de cabeza y distribución de la arteria carótida en el. Ya entendemos esto, ¿cierto? Hasta aquí. Arteria carótida común, derecha e izquierda. Llegamos hasta ahí. Aquí estamos. ¿Ya? Arteria carótida común. Mira lo que pasa, lo primero que pasa acá. Los primeros vasos sanguíneos que van a salir hacia dónde están irrigando. Arteria tiroidea, arteria laringea y tiroidea caudal. O sea, la zona ventral del cuello. ¿Ya? Pero estamos hablando, no confundir esos vasos que están ahí con la misma arteria carótida. ¿Ya? Cuidado. La arteria carótida es la principal, es el principal vaso de irrigación, y el cual va a emitir ramas que son colaterales, ¿cierto? Que van a ser estos que están acá, ¿cierto?
tiroidea caudal, tiroidea craneal y la arteria laríngea, que va a permitir obviamente toda la irrigación de la musculatura laríngea de forma principal. Y acá, ojo, tú vas a tener la primera arteria, ¿cierto? Que es la arteria carótida común. Ojo con esta arteria, porque desde acá vamos a tener dos vasos sanguíneos que van a salir directamente desde la arteria carótida común, que son estos dos que están ahí. Ese y este, ¿ya? Y aquí, ojo con eso, porque hay uno de ellos que es el que va a permitir la irrigación del encéfalo o del cerebro, que va a ser la arteria carótida interna. ¿Ya? La arteria carótida interna, ¿cierto? Es el primer vaso que sale desde la carótida común, es el primer vaso que sale de importancia hacia el cerebro o hacia el cráneo, ¿cierto? Desde la arteria carótida común, es la carótida interna, ¿cierto? Y comienza a discurrir, ¿cierto? Y se empieza a meter justamente en la zona más de esa porción petrosa y temporal, ¿cierto? Y timpánica, perdón, del temporal, ¿ya? En esa zona ahí llega. Y después vamos a tener la siguiente arteria, ¿cierto? Que es esta arteria que está aquí discurriendo, que es la arteria occipital. Pero ojo, que esta arteria occipital va a llegar solamente a la parte caudal del hueso occipital. Nada más. Y obviamente vamos a tener musculatura ahí asociada, musculatura pequeña, asociados a los músculos específicamente extensores y flexores del cuello en profundidad, ¿ya? Pero va irrigando esa zona. Ahora, nosotros continuamos como arteria carótida común, ¿cierto? Y vamos a tener, y aquí en el justo posterior a la bifurcación con la arteria carótida interna, y en este caso con la occipital, cambia de nombre la arteria carótida común a arteria carótida externa, ¿ya? Y en el caso de la arteria carótida externa es la que va a permitir yo diría que el 90% de la irrigación de toda la cara, completa, ¿ya? Y aquí, cuidado, porque la arteria carótida externa va a tener una primera gran bifurcación, que es un primer gran tronco, que es el tronco linguofacial. Y ese tronco linguofacial tú lo vas a poder dividir en dos partes. Una que va a ir hacia la zona mandibular y otra que va a ir hacia la zona ocular y maxilar. Va a ir hacia una y verdadera Y, ¿ya? Y ese tronco linguofacial en particular vamos a partir por la parte verdaderamente mandibular, donde va a tener, en este caso, 4 ramas que son o sea, 3 ramas en realidad que son de importancia. La primera va a ser la arteria, y una de las más grandes, que es la arteria facial. Y en ese caso para ustedes es súper importante la arteria facial, porque ustedes la pueden evaluar clínicamente, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, esta arteria facial viene acá, ¿cierto? ¿Por dónde viene pasando la arteria facial? Mira. Un poquito más precisa la descripción. ¿Por qué cara de la mandíbula viene? La cara medial, ¿cierto? Hace un giro a nivel de prácticamente un poquitito hacia oral del ángulo de la mandíbula y ya pasa por el margen lateral del cuerpo de la mandíbula, ¿cierto? Y se proyecta hacia la zona maxilar. Es una arteria grande, ¿ya? Y ustedes pueden evaluar pulso en esa arteria sin mayor problema, ¿ya? Es una arteria evaluable clínicamente, se nota. Un caballo, ¿cierto?, que corre bastante, toda esta vascularización se nota mucho, ya tanto arteria como vena. Pero la arteria facial, como les decía, es una arteria importante que sale específicamente del tronco linguofacial. Es como el primer gran vaso que vamos a tener ahí, ¿ya? Junto con él vamos a tener este siguiente Y que va acá, ¿cierto?, que es la arteria lingual. Y ojo con la arteria lingual porque la lengua en particular, como es un músculo tan grande, tiene más de una misma irrigación. Pero su principal irrigación, valga la redundancia, es la arteria lingual que nace directamente del tronco linguofacial, ¿ya? Entonces, finalmente, el nombre lo dice. Linguofacial, 2 arterias, una arteria lingual que va hacia la lengua y una arteria facial que es mucho más grande, que es la que va a permitir la irrigación de prácticamente toda la musculatura de la cara, ¿ya? Ahora, ojo acá, porque después de este mismo tronco linguofacial vamos a tener la arteria facial ahí, ¿cierto? Pero mira lo que pasa acá. De la arteria facial va a surgir otro vaso sanguíneo ahí, ¿cierto?, que va a ir por la zona sublingual, no submandibular, sublingual. Va a ir en la parte baja, valga la redundancia, de la lengua,
¿cierto? Complementando la zona gingival, o sea, la zona de las encías, la zona de la lengua, la parte interna de la boca, ¿ya? Lo que está más oscuro es lo que es más interno, ¿cierto? Y lo que está más rojo intenso es lo más externo, ¿sí? Entonces, en este caso, ojo ahí, ¿ya? Entonces, resumiendo, tronco linguofacial, dos grandes vasos, la arteria lingual, ¿cierto? Y la arteria facial. Y desde la arteria facial vamos a tener otra arteria que es la sublingual, ¿ya? Ahora, esos son los principales que van a salir desde aquí, en esta zona. Porque, ojo, desde el punto de vista medial, y esto es lo complejo, porque desde el punto de vista medial, ¿ya? De la arteria facial, claro, tengo la arteria sublingual, pero por lateral tengo otro vaso ahí. La arteria labial inferior, ¿ya? Que esa arteria se va a complementar específicamente con esta arteria mentoniana y la rama dentaria, que son ramas internas, pero que vienen de otro vaso, ¿cierto? Que es la alveolar inferior, que eso lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, fíjense, después dice, chuta, profe, está mucha materia, mucho nombre, mucha zona, ¿cómo lo estudio? Estudio precisamente de esa manera, por zonas, ¿ya? Si vas a estudiar precisamente la zona mentoniana, ¿qué estructura tengo en la zona mentoniana y qué vaso sanguíneo irriga esa zona mentoniana? ¿Ya? Entonces aquí, en esta zona específicamente del mentón, vas a tener 4 vasos sanguíneos importantes, ¿ya? Y esos 4 vasos sanguíneos, ¿de dónde salen? ¿Ya? ¿Qué vaso sanguíneo tengo? La arteria lingual, una. ¿Qué otro vaso tengo? La alveolar, o sea, perdón, la mentoniana, ¿cierto? ¿De dónde sale? Tengo la sublingual y me falta uno. ¿Cuál? El labial inferior. Fíjense, recuerden que los vasos que están en rojo más intensos son ramas que son superficiales, están más hacia afuera, y los que están en oscuro son ramas que están en profundidad, ¿ya? Ahora, si nosotros continuamos por la arteria facial, ya vimos que vamos a tener esta labial inferior que va a ir en esa zona, pero después continúa, ¿cierto? Poner pequeños vasitos que van a ir hacia la zona massetérica, ¿cierto? Aquí tengo otro vaso massetérico, un músculo grande, ¿ya? Pero esta misma arteria facial, ¿cierto? Continúa, ¿ya? Y acá pasa algo interesante. Se ramifica en 4 partes, ¿ya? En 4 partes que son muy relevantes, sobre todo, una de las más importantes es esta que está acá, ¿ya? Que es específicamente la labial superior, porque es un vaso muy grande y es el que suministra la mayor cantidad de sangre hacia la zona del labio superior y la nariz, ¿ya? Y la parte del mono específicamente. Tiene distintos tipos de ramificaciones y todo lo demás, pero ese tronco principal viene desde la arteria facial. Y después vamos a tener otra arteria lateral de la nariz, que es una arteria más bien complementaria. Y ojo con estos vasos que son internos, ¿cierto? Que en este caso es la arteria infraorbitaria, que recuerden que en esa zona vamos a tener también un nervio, ¿cierto? ¿Recuerdan cuál nervio sale del foramen infraorbitario? No. O sea, sí, pero no. ¿Qué nervio en particular sale de ahí? Lleva el nombre del foramen. Nervio infraorbitario. El nervio infraorbitario. Y acá vamos a tener un nervio mentoniano, ¿cierto? Ya se dice, ya, supraorbitario. Y después, obviamente, fíjense lo que pasa acá. ¿Se acuerdan que yo les más de alguna oportunidad cuando vimos osteología, cuando vimos respiratorio, les hacía el mismo comentario de cuidado con la incisura naso-incisiva, valga la redundancia, porque tenemos una proyección ósea igual bastante frágil y ustedes pueden provocar de forma traumática un sangrado, una epistaxis que puede ser lateral o bilateral, ¿ya? Y en este caso, eso está dado principalmente porque vamos a tener una arteria dorsal de la nariz muy grande, ¿ya? Como tronco principal, pero a eso le van a adicionar todos los capilares que van a estar en la zona tisular de la mucosa de la nariz. Por lo tanto, una zona que es muy fácil de hacer sangrar, ¿ya? Muy fácil de hacer sangrar, así que hay que tener harto cuidado con esa arteria. Y finalmente, la última, la arteria angular del ojo, que es una arteria en realidad un tanto complementaria, ¿ya? ¿Y por qué es importante esta arteria? Esta en particular. Cuando ustedes hacen enucleaciones o intervenciones quirúrgicas en esta zona, ¿cierto? Ocular, recuerden que después de esto van a tener tejido blando. O sea, tienen músculo, el orbicular del ojo, elevadores, retractores y todo lo demás, ¿ya? Y aparte de eso van a tener la musculatura interna del ojo, ¿cierto? Los rectos, dorsal, ventral, lateral, medial, ¿cierto? Y todo lo demás,
¿Ya? Entonces ahí, ojo con, literalmente, ojo con eso. ¿Ya? Ahora, finalmente, ya con eso descolgamos toda la gran arteria facial, o sea, la arteria facial que sale del tronco linguofacial, ¿cierto? Aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, 7, la lingual. 7 vasos sanguíneos asociados a la arteria facial, no es menor. No es menor, ¿ya? No es menor la importancia clínica y quirúrgica que va a tener la arteria facial. Pero, sin ser menos importante, desde esta misma arteria, desde el mismo tronco linguofacial, continúa, ¿cierto?, este vaso sanguíneo y llega a este punto de bifurcación, ¿cierto?, a dos grandes vasos. La primera es la transversa a la cara, que es esta arteria que tú también puedes palpar, ¿ya? Y también se puede evaluar, ¿cierto?, clínicamente, que está un poquitito más compleja porque está justo en la zona del oído, bajo la oreja, ¿ya?, que es una zona igual compleja, porque aquí ustedes van a tener el pabellón auricular completo, van a tener la glándula parótida aquí, ¿cierto?, como estructura, se van a tener ese vaso sanguíneo igual ahí bastante grande, ¿ya? Pero el que interesa bastante, fíjense, ¿qué foramen es ese que está ahí? Foramen mandibular, ¿ya? ¿Y qué te está diciendo ese foramen mandibular? Que desde esta zona, ¿cierto?, la continuación del tronco linguofacial hacia arriba, acá, se va a meter una arteria y va a ser un looping y va a entrar, ¿cierto?, por el foramen y va a pasar por un conducto mandibular interno. Todo esto es un conducto, ¿ya?, que es la arteria alveolar inferior. Y esa arteria alveolar inferior pasa por ese conducto mandibular, porque tú no la vas a ver. Esa arteria es invisible para ustedes, ¿ya? La única forma de poder ver esa arteria es cortando el hueso, haciendo literalmente un surco por el conducto. Si ustedes lo destapan, van a poder observarlo. ¿Y qué es lo que va a irrigar entonces si está dentro del hueso? Como es alveolar inferior, va a irrigar los alvéolos dentales, ¿ya? Y es la arteria que principalmente va a irrigar la zona de la encía, ¿cierto?, la zona gingival en completa, ¿ya? Y obviamente por eso viene cada una sus distintas ramas, ¿cierto?, asociadas a la zona de los dientes. Y va a terminar saliendo acá en el foramen mentoniano, ¿cierto? Y ya vimos que sale como arteria mentoniana, ¿ya? Así que ahí atentos con eso, ¿ya? Bueno, y esto les voy a dar un descansito para que se oxigenen un poco. Hacemos un break.